hablaba con el entorno del procurador Casal y me decían, bueno, con suerte la semana que viene podría haber dictamen, la otra en una tercera semana, así que ahí está toda la tensión entre la Corte y la Procuración. Todas las miradas entonces, Lu, van a estar sobre la Corte Suprema en los próximos días. Franco Littner, buenas tardes. Bueno, ¿hay víctimas colaterales del caso Libra? Aparte del presidente, me imagino. Hola Fede, ¿cómo andás? Vos sabés que sí, hay daños colaterales, lo que en una contienda bélica se llama daños colaterales, son gente que cayó en la volteada del escándalo de la criptomoneda sin comerla ni beberla, sin tener ni de lejos algo que ver. Y después hay alguien que está blindado, como vos decís, el presidente, y también la hermanísima Karina Milei, que están blindados y que son los principales protagonistas de este escándalo. Veamos quiénes cayeron en la volteada A ver. sin tener nada que ver. La semana pasada, lo hablábamos acá, fueron citados por la comisión investigadora del Congreso 3 funcionarios. Fue uno solo, que es el jefe de gabinete, Guillermo Francos. ¿Qué tiene que ver Guillermo Francos con este escándalo? Absolutamente nada. Fue citado por ser el jefe de gabinete y porque negociaron en la comisión investigadora, negociaron no exponerla, no citarla a Karina, porque sería una bomba atómica que vaya Karina a... El único que dio la cara. Fue el único, a eso voy. Pero hasta ahí dio la cara. Dijo, yo de este tema desconozco, no es mi tema, no estoy al tanto de los detalles. Y lo más que llegó a decir... Fue muy divertido, perdón, Franco, que te interrumpa, fue muy divertido cuando un diputado le preguntó Montaño Playa, porque... capaz quería hablar de ese tema, le aclaró porque no estaba respondiendo nada sobre el caso Libra. Entonces capaz que quería hablar de vacaciones, qué prefería, de si la montaña o la playa. El precio de los huevos también, ¿fue ahí claro, o no? Bueno, no, eso fue el... Quizá tenía ganas de hablar de otros temas que no sea Libra, porque Libra no estaba contestando nada. Lo único que contestó es algo que es un disparate, que el tuit que tuiteó Javier Milei para que esta estafa pudiera existir, promocionando esta criptomoneda que es una estafa mundial, lo tuiteó desde la Quinta de Olivos y no desde la Casa Rosada, lo cual, según Guillermo Francos, lo exoneraba de toda responsabilidad porque no lo estaba haciendo como presidente. Un disparate. El presidente es presidente en la Quinta de Olivos, en la Casa Rosada, en cualquier lugar. Y a cualquier hora, cualquier día de la semana, exactamente, claro. Exactamente. Piensa que es como Macri, ¿te acordás que decía que veía Netflix a partir de las 7 de la a las tarde? 7 de la tarde y veía Netflix como para aliviar sus relajarse, penas. claro. Sí. Milei dice que trabaja desde Olivos. Claro, Porque encima no es muy habitué de la Es Rosada. un presidente que no va a la Casa Rosada, además, tremendo. que va una vez por semana, 2 veces como mucho. Hubo 2 funcionarios que también fueron citados por la comisión investigadora y que ni siquiera dieron el presente, que son Cuño Libarona, el ministro de Justicia, y Toto Caputo, el ministro de Economía. ¿Qué tiene que ver Toto Caputo con el escándalo Libra? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver Cuño Libarona con el escándalo Libra? Absolutamente nada. Lo más gracioso es que en un momento cuando comenzó todo esto, se especuló con que Mariano Cuño Libarona asumiera la defensa de Milei en este caso. ¿Cómo un ministro de Justicia va a asumir la defensa del presidente? Es ilegal, es ilegal. Por eso Santi Caputo, Franco, interrumpió la nota que le estaba haciendo Jonathan Viale al presidente Javier Milei, porque ya Milei estaba diciendo que el ministro de Justicia se iba a encargar de la causa. Una locura absoluta. Y pero después... bueno que explique si realmente está haciéndolo como dijo el presidente, porque la palabra del presidente importa, o no. Esperemos que no, estaría bueno saberlo, claro. Si no, tiene que ir preso, o sea, tan simple como eso. Sí. Y también la semana pasada hubo un funcionario echado, lo contaba Nati acá en este mismo espacio, que era el secretario de Transporte, Franco Moyeta. Yo le digo Moyeta. Mojeta o como, viste, como Pani que le dice Jolly, bueno, yo le digo, a Scioli le dice Jolly, yo le digo Moyeta. Franco Moyeta, que fue echado. ¿Por qué fue echado Franco Moyeta? Moyeta fue funcionario de Córdoba, funcionario de Schiaretti, y había un acuerdo entre Milei y Schiaretti por el cual varios funcionarios entraron a la Casa Rosada.
¿Qué pasó? La bancada de los cordobeses dio quórum para que pudiera lanzarse esta comisión investigadora del caso Libra. Los cordobeses votaron para que existiera la comisión investigadora. Consecuencia, el cordobés que quedaba en el gabinete, Moyeta, afuera. Una vendetta hecha y derecha. Hubo casos similares. Recordemos que cuando Domingo Cavallo criticó el tipo de cambio, el atraso cambiario, Sonia Cavallo afuera. Voló, claro. O cuando... La esposa de los Heros. El También, entonces titular claro. del ANSES, era de Giordano. De Giordano, claro, Giordano, Marta Giordano. La esposa de Giordano, Se cuando fueron votó la ley bases, Giordano, que estaba en ANSES, afuera. Afuera. Vendetas. Van más de 140 funcionarios, ¿no? Sí. Que volaron del gobierno. Sí, un montón. Un numerito. Te sigo con las víctimas Dale, por colaterales. Este sí tiene que ver, no tanto, se llama Sergio Morales, el de la Comisión Nacional de Valores, pero algo tiene que ver porque, bueno, es el que organizó junto con Mauricio Novelli, el famoso Mauricio Novelli, que es el que trajo al norteamericano Hayden Davis, el que ideó y orquestó toda esta estafa. Sí. Es el que junto con Novelli organizó este Tech Forum, donde llevaron al presidente a hablar con los empresarios con los emprendedores. cripto, y donde se sacaron las fotos con Hayden Davis y demás. Este fue Forum Tech o Tech Forum, Sí. que en el ambiente se lo llamaban Criptopalooza, porque era Ah, mirá. Como el Lollapalooza, pero de un criptos. Criptopalooza. Muy bien, muy original. Hay alguien que zafó. ¿Quién? A este lo echaron a A ver. Morales. Hay alguien que zafó, es el único que zafó en este escándalo de casualidad. ¿Por qué zafó? Se llama Hay uno que zafa. Fernando Brom, subsecretario de Ambiente, Sí. y todavía no había asumido Ajá. cuando hizo unas declaraciones radiales en las que criticó lo que había hecho el gobierno con los incendios del sur. Imagínate, era el futuro subsecretario de Ambiente y estaba criticando algo que había hecho el gobierno. Salió Adorni en conferencia de prensa a recordarle que todavía no estaba nombrado, que no estaba en el boletín oficial, con lo cual se iba a convertir en un echado que todavía ni siquiera había asumido. Bueno, ¿qué pasó? Un día después fue lo de Libra, pasó el fin de semana, el tipo Se quedó estaba ahí quietito, no dijo atrincherado, nada. no dijo A ver más si nada, sabía su nombre. llegó el lunes y Porque dijo, se olvidaron. zafé, se olvidaron de él. Claro. Esto me lo contó su hermano que estaba pintando mi casa porque estaba... Joder. sí, Tus sí. fuentes, no se revela la fuente, Bueno, Franco. no me pidió off the record, así que lo Ah, mando al listo, frente. chao, lo vendemos. Sí. Bueno, va a haber seguramente más víctimas colaterales del gobierno de Milei en los próximos meses. Ahora, pequeña tanda y enseguida volvemos.
desde el Canil, y el que tenía muchas ganas de hablar el día de ayer fue Javier Milei, Nati Bacareza, porque habló 6 horas con el Gordo Dan y su equipo, y dijo que iba a denunciar a 3 periodistas, y efectivamente hoy denunció a esos periodistas. Como estuvieron contando, 6 horas de streaming, un récord Guinness en la historia de un presidente, no sé, en la Argentina, por lo menos, no sé, en otro país, donde habló de todo, pero Que muy además el tiempo del focalizado. presidente, el tiempo es oro y el tiempo de un presidente vale mucho más que Arrancó a las Tiene que cerca de las gobernar. 9 de la noche, 8, estaba citado a las 8 el programa y terminó a las 2 de la mañana. La cuestión es que habló de todo, menos el caso Libra, porque yo escuché muchas partes del... ¿No le no preguntaron sé, habló eso? de que era bilardista, del Y no es programa tan importante el caso económico. Libra. ¿Cuántos millones robaron? Habló de ficha limpia, obvio, en hablar, Claro. pero sobre todo, te digo, los mejores extractos de la entrevista fueron cuando apuntó directamente hacia los periodistas, con nombre y apellido y con seudónimos, porque no sé, les inventaba, no sé, Apodos. Marcelo, no sé, Sí, Pautero. sí, lo vamos a escuchar porque... Igual no vale la pena. sí, lo Bueno, podemos hay un escuchar. montón de nombres y apodos que dio el presidente. Se quejaba obviamente de que los periodistas inventaban cosas, que no chequeaban, que tergiversaban todo. Y hoy hizo una denuncia a la justicia contra 3 periodistas. Estamos hablando de Ari Lijalad, Sí. después también de Viviana Canosa y de Carlos Pañi. Tenemos un video para Dale. ver de ayer, de Milei. Te hago una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. Digo, La nota que van a salir de esto. Por Dios, me lo mirá, llorando. mirá, Mandrelli, ¿cómo está? La verdad que con el déficit de IQ que muestran, que tienen un déficit de IQ severo. Sí, claro. Vos sabés que una de las cosas que yo me di cuenta, que estos tipos son tan precarios intelectualmente que ya suprimieron la metáfora y suprimieron la ironía. Entonces, claro, la conversación No es lo a un entienden nivel ahora, muy, claro. muy rudimentario, no entienden. Personas literales. Claro, están enfermos de literalidad y obviamente que muchas veces de mucha mala intención. Ay, ay, ay. Bueno, Milei, como lo decíamos hace unos instantes, dijo que iba a denunciar a periodistas, denunció a 3 periodistas, entre ellos Ari Lijalad, y por eso estamos en comunicación con Graciana Peñafort. Ella es legisladora porteña y abogada de Ari Lijalad, uno de los 3 periodistas denunciados penalmente por Javier Milei. Buenas tardes, Graciana. Te saludamos aquí Desde el Canil. Bueno, escuchábamos recién al presidente y parece que se lo toma a chiste, ¿no? Y es gravísimo lo que hizo el día de hoy. A ver, yo creo que no solo es grave lo que hizo el día de hoy, sino que es grave lo que viene haciendo con la libertad de expresión en este país. Porque pensemos, ustedes más hace un ratito recordaban todos aquellos que se despidieron y perdieron el trabajo. Pero eso es una forma de despotismo. Porque se supone que alguien está en un trabajo porque es apto para ese trabajo, ¿sí? Exacto. Entonces, este despido porque no me gusta cómo opinó tu papá. Pienso en el caso de la hija de Cavallo. Ujú. Entonces, pienso estas cosas absurdas y la verdad es que va incrementándose la violencia discursiva de Milei con consecuencias concretas. Nosotros, además, con Alejandro Rúa, también somos abogados de Roberto Navarro, que sufrió hace pocos días una agresión en un hotel. En plena calle. Exactamente. Pero pensemos que no me voy a olvidar nunca del discurso que dio, el discurso anti-woke, cuando trató a los En Davos. a los homosexuales en Davos, a los homosexuales de pedófilos. De ahí en más ha habido una escalada de violencia que no ha tenido límite y no ha tenido fin por lo pronto, y que yo a veces digo, no, esto es una estrategia, porque lo leí en Venom, pero digo, no, a lo mejor más allá de la estrategia, que es totalmente posible, lo que hay es una profunda irresponsabilidad y un no comprender que sos el presidente de la nación. Un poco como la defensa que intentó hacer Franco, no fue delito porque no Claro. Estaba en fuera de en horario. Olivos. Graciana,
Ahora, Sí. Milei los acusa por calumnias e injurias. Bueno. Sí, a ver, si mal no recuerdo, no se puede ir a la cárcel, o sea, no podría ninguno de los No. denunciados ir a la cárcel, pero sí existe la figura penal. Existe la figura penal, pero no existe en relación a los casos de interés público. Claro. Y comprenderás que todo lo que se refiere a un presidente es de interés público. Con lo cual, está denunciando algo que no aplica. A ver, cuando un periodista dice algo, por ejemplo, opina sobre el pensamiento hipotético del presidente, esa información es de interés público, está amparada no solo por la libertad de expresión, sino que además no puede ser sancionada por el Código Penal. Yo más temprano, cuando tomé conocimiento de la denuncia, decía, pero este señor ni siquiera lo asesora un abogado que haya leído el Código Penal. Claro. Es inviable, porque además cuando dejamos sin efecto injurias y calumnias, lo dejamos específicamente para los periodistas y los temas de interés público. Y yo le recordaba a Milei, mirá, esto no lo digo porque me lo contó, lo digo porque yo trabajé en ese proyecto. O sea, sé perfectamente lo que se hizo, lo que se dijo. Entonces, me da la sensación que tiene un pésimo abogado, que lo asesora mal, pero a mí lo que más aprehensión me da, más allá de la situación de creciente violencia, que me parece gravísima y es un tema a discutir hasta cuándo vamos a seguir permitiendo estos discursos de odio sin límites. Lo otro que me parece preocupante es que el presidente de la Nación ayer tuvo 6 horas para estar en un programa de radio. Hace 15 días tuvo 5 horas con para Fantino. estar en otro programa de radio. Ahora tiene tiempo para hacer esto. Y mientras tanto, el país sigue con sus Graciana, problemas y no se solucionan, ¿sí? No, te pregunto más allá de tu especialidad en el derecho, digo, como dirigente política, ¿pensás que Milei utiliza esto para tapar otros problemas que hoy está enfrentando su gobierno? Sí, claro, yo creo que es parte de una estrategia, de un relato que hacen los libertarios para hablar de esto y para tenernos hablando de esto, en lugar de hablar de cosas que suceden en el país todo el tiempo. Voy a darte un ejemplo. Yo soy legisladora. Las entrevistas que he dado hoy las he dado en cuanto a abogada de Adil Jalal. Pero nadie me ha preguntado por algo que está por pasar en una semana, que son las elecciones. Claro. Digo, hay un contexto político, digamos, que son las elecciones, que es lo más importante. Nos tienen discutiendo esto porque claramente hay otras cosas que no quieren discutir. Vamos de vuelta, como no querían discutir ficha limpia, y no, ni siquiera, y salió Rovira a decirle a los suyos que era Milei quien lo había llamado para que se votara en contra. Y voy a ser clara, yo soy de las que está en contra de ficha limpia, pero yo tengo argumentos por los cuales estoy en contra de ficha limpia y los dije cuando me tocó exponer, cuando yo tuve que votar y voté en contra en la legislatura porteña. Gracias. Pero estas cosas que nos tienen discutiendo cosas para no discutir otras, no solo vulnera el libre acceso a la información, sino que además deforma la publicidad de los actos de gobierno. ¿Me explico? Graciana, ¿cómo andas? Luciana Bertoya te saluda. Luciana, ¿cómo estás? Te escuché con la corte, Máster, hace un ratito. Buenísimo. Te pregunto, ¿hay algún avance con la denuncia que presentaron con Roberto Navarro por la agresión? Y por otro lado, bueno, vos recordabas cuando se sacó la figura de calumnias e injurias en el año 2009, después de una condena justamente contra el Estado argentino, en la causa Kimmel. Bueno, ¿pensás que se puede hacer alguna denuncia ante organismos internacionales a partir de estas presentaciones que hizo el presidente? Mirá, si no me falla la memoria, el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas hace poco más de un mes sacó una manifestación con preocupación por la situación en la Argentina de la libertad de expresión. Sí, claro que se podría hacer la denuncia. El punto es qué vamos a obtener, porque yo tengo la sensación que darle esta relevancia solo los va a incentivar a aumentar la estafa. Claro. La estafa discursiva, que son estos discursos de odio. ¿Y con lo de Navarro pasó algo? ¿O algún avance? Con lo de Navarro estamos teniendo alguna dificultad para conseguir las cámaras.
sabemos que ya están, ya hemos pedido que no las borren, nada, pero estamos teniendo alguna dificultad para que nos entreguen la copia de la cámara para poder identificar a los agresores. ¿Eso es gobierno de la ciudad? ¿Es el hotel? ¿Quién debería Es el darlo? gobierno de la ciudad, en este caso voy a ser justa, el gobierno de la ciudad ha prestado colaboración. De hecho, la denuncia la hicimos en una comisaría del gobierno de la ciudad y son quienes están intentando, pareciera haber, por lo que nos dicen, algún problema técnico para obtenerlo. Vamos a ver si en el día de hoy, el lunes a primera hora, no han aparecido, tendremos que hacer algo más radical. Graciana, ¿qué tal? Buenos días. Ezequiel Orlando te saluda. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bien. Primero que nada me solidarizo con todos los periodistas, en particular con Ari, con Roberto, que vos representás y con los que tantos años trabajé junto. Te consulto en concreto por esta última denuncia. El abogado que lo representa a Milei no es Cunio Libarona, ¿no? Porque ya sería el colmo. No. Es que Cunio Libarona, en cuanto a ministro, tiene inhabilitada la matrícula. No, claro, por supuesto. Pero bueno, Milei en TN había dicho que lo representaba para el caso Libra, lo asesoraba a Cunio Libarona, por lo tanto... Y por eso lo interrumpió Caputo, claro, porque... Exacto. No solo no lo puede hacer formalmente, porque no tiene matrícula habilitada, sino que además lo que estaba era acusando casi de un delito, porque eso es un incumplimiento a los deberes de funcionario. Pero no, hasta donde hemos visto, nosotros nos enteramos hoy de la denuncia, con lo cual el lunes vamos a tomar vista, y ahí te digo, pero en principio no debería ser ni Cunio Libarona ni nadie de ese estudio, porque ya sería un escándalo. Y te pregunto cortito, porque no tenemos tanto tiempo, pero me interesa tu opinión sobre esto. ¿Cómo analizás, cómo ves estas denuncias que está haciendo Milei? Porque no tampoco son las primeras. Él ha dicho en reiteradas ocasiones, no odiamos lo suficiente a los periodistas. ¿Lo ves como una intención de intimidar desde el poder del Estado al periodismo y por lo tanto también a la ciudadanía, a la opinión pública? A mí no me cabe duda que es un momento muy álgido de la relación del gobierno con los periodistas, pero también creo que más allá de la violencia que subyace en el discurso del gobierno, lo que hay es una fuerte estrategia de distracción de la ciudadanía. Y voy a decirlo en estos términos. El primer año de gobierno se la pasó puteando a la casta. Sí. Hasta que finalmente terminó cerrando con la casta. ¿Me explico? Sí. Ahora, no pudiendo putear a la casta, busca un nuevo enemigo. Es la construcción del enemigo muy propio de los La casta son los periodistas ahora. Entonces, ahora los enemigos son los periodistas. Y cuando ya no puedo putear a los periodistas, aparecerá otro enemigo. Me parece que hay una construcción de un enemigo porque la política de Milei, el discurso de Milei y de los libertarios, se basa en una cosa muy primaria que es el odio. Pero el odio no es un odio hacia ser indeterminado, tiene que ser hacia un grupo. Claro. Entonces, empezó con la casta, ahora van a ir por los periodistas. Y hay que ver quién es el próximo. Exactamente, Graciana. pero yo creo que es todo parte de nuestra... A ver, creo que hay odio, que es real el odio que ellos tienen, pero también creo que hay mucha estrategia comunicacional. Claro. Graciana Peñafort, muchas gracias por estos minutos con Desde el Canil. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Así pasaba Graciana Peñafort, digo bien, legisladora porteña y abogada de Ari Lijad, uno de los 3 periodistas denunciados penalmente por el presidente Javier Milei. Natalia, me imagino que ahora cualquier asociación de periodistas, como ADEPA, por ejemplo, va a repudiar lo que dijo Milei, ¿o no? Calculamos que sí, todavía no he visto, lo único que vi fue de Cipreva en algún momento, en la tarde de hoy, que salió obviamente... a repudiar lo que está sucediendo hoy con los periodistas. 3 denunciados, así es. Esto comenzó anoche, cuando el presidente sale a hablar en esta entrevista por el streaming, adelanta que va a denunciar a los periodistas, no dio nombres, pero Rodríguez le llamó prostitutas de los políticos a los periodistas, dio nombre y apellido, y la verdad que, bueno, obviamente
listas negras durante la dictadura. Ay, ay, ay. Bueno, al parecer esto va a seguir y es el principio de varios ataques que ya habían empezado desde que asumió y antes también por parte de Javier Milei. Eugenia Mucio, bueno, hay empresas que no pueden pagar sus deudas hoy en la Argentina y parece que son varias, ¿no? Sí, es así. Si esta semana o si contamos quizás los últimos 10 días, hay dos grandes empresas que les avisaron a sus acreedores que no van a poder pagar sus obligaciones negociables. La más reciente, Celulosa Argentina, la papelera quizás más importante de toda la Argentina, que dijo que a los acreedores de mayo no iba a poder pagarles y que durante todo un mes van a analizar cómo reestructurar su deuda. Y dio tres razones súper importantes cuando presentó ante la Comisión Nacional de Valores esta decisión. Una, que los costos fijos en dólares habían subido muchísimo por causa de la apreciación del peso y del tipo de cambio del tipo de cambio no, del peso durante todo este periodo del gobierno de Javier Milei. La otra es la caída de las ventas en más de un 30%, y esto en el mercado interno. Y la tercera era la fragilidad sistémica que están evaluando los inversores, porque no es solo Celulosa Argentina, sino que venimos de inicio de año con tres grandes de empresas del agronegocio, como son los Globo, Agrofina y también los Surcos, que también incumplieron en sus deudas e incluso abrieron el concurso de acreedores. Bueno, Están complicados porque encima son obligaciones negociables, tienen que sí o sí pagarlas. claro, obligaciones negociables son, para que se entiendan, los bonos corporativos de la deuda. Como vos compras un bono al Estado, le compras un bono Cualquiera a puede las comprarle un empresas. bono a esas empresas, digamos. Exacto. Y esta semana también, en realidad unos días atrás, la generadora eléctrica Albanesi, que tiene 10 generadoras eléctricas, 10 centrales eléctricas, es súper importante en Argentina, también anunció que iba a incumplir en el pago de los intereses de su deuda por 19,5 millones de dólares. Un montón de dinero, y que también habría un periodo de gracia para que justamente exploren las alternativas para reestructurar su deuda. También se debe a algo relacionado a la política económica de Javier Milei, más puntualmente vinculado al ajuste. El año pasado recuerdan que Camesa, la mayorista eléctrica de la Argentina, empieza a cortar los flujos de pago a las generadoras eléctricas, a la generación de energía de la luz que tenés en tu casa. Bueno, cuando hace ese corte, empieza a tener deudas muy grandes con las generadoras eléctricas, y en el caso de Albanesi era de 1.200 millones de dólares. Que la empresa termina resolviendo con un pago con quita de interés
meses conquista el 50% y tomando mucha más deuda en pesos, porque estaba apalancada, porque tenía 600 millones de dólares para invertir, para crear nuevas centrales eléctricas y mejorar en términos de la producción. Entonces ya tenemos varias empresas que, vinculadas a las decisiones de la política económica de Javier Milei, empiezan a no poder pagar sus deudas. Euge, ¿y alguna está complicada puede ir directamente un paso más y correr peligro de quiebra? Por ahora las más complicadas, si querés, es Surcos, Sí. que en febrero entra en concurso de acreedores y ahora se está investigando incluso si no incurrió en una estafa, si querés, inversora, porque debe alrededor de 1.000 millones de dólares. Ay, ay, ay. Y la semana anterior a avisar que no iba a poder pagar sus obligaciones negociables, había colocado deuda por 100 millones de dólares. Entonces, es quizás la que está en una situación más compleja. En el caso del agro, quizás tiene que ver las situaciones particulares de estas empresas con que estaban esperando un gobierno quizás que sostenga un proceso ya aceitado de esta economía en la que los exportadores podían comprar al dólar oficial mucho más barato y hacer del margen de ganancias en la brecha cambiaria, vendiendo al dólar paralelo. Bueno, Javier Milei o la política económica de este gobierno es sostener un tipo de cambio equilibrado y barato que obviamente que no pudo prosperar ese negocio. Bueno, un dato a lo de Euge, hoy Molinos Río de la Plata, una de las alimenticias más grandes del país, reveló que en el primer trimestre, en medio de este quilombo también que tiene con Luis Caputo por el tema precio, donde hubo mucha pelea por eso, cayeron las ventas 26%. Bueno, Y tuvo una pérdida de más de 5.000 millones de pesos. Es una bestialidad lo que están perdiendo hoy las empresas, las más rentables del país, con el gobierno de Javier Milei. o sea que no solamente nos llegan inversiones, sino que las que están casi en concurso de acreedores, algunas, no todas, y que pueden ir a quiebra. Ay, ay, ay. Bueno, Ezequiel Orlando, toco con usted porque es un tema que me interesa y mucho. Cuatro de cada 100 autos hoy circulan sin patente. Hay muchísimos, y también en autopistas, en todas las calles de la Argentina. ¿Por qué pasa esto? Me llamó la atención por la calle cada vez ver más cantidad de vehículos que tienen un papel, ¿vieron? Un papel Total. que dice el número de matrícula. ¿No le llamó la atención a usted que no estaba la chapa? No está la chapa Directamente, y son varios. Son un montón de autos, cada vez hay más cantidad de los que no tienen la chapa patente. Me puse a averiguar y resulta que es algo general en todo el país está pasando esto. ¿Por qué? Bueno, este es el nuevo Estado, el Estado
trabajadores que son indispensables para que funcione bien el Estado. También empezó a despedir científicos, también empezó a despedir por todos lados y le quitó al Estado el monopolio, que es lógico que lo tenga, de servicios que son fundamentales, como por ejemplo el de la impresión de las chapas patentes. Lo tenía la Casa de la Moneda Javier Milei a través del Ministerio de Justicia, y obviamente ideas todas estas de Federico Sturzenegger, ¿no? La de pasar la motosierra. Javier Milei dijo: vamos a quitarle el monopolio al Estado, vamos a darle un negociado, un negocio a un privado, ¿sí? Le dieron a una compañía alemana que tiene presencia en muchos países. Ahí sí, por licitación, el monopolio pero como es empresa privada, para mí está bien, de la impresión de chapas patentes. No, Franco, vos no sos el dueño. Ya averigüé, no sos el dueño de esta compañía. Sí, bueno, hay que uno es periodista. Obvio. No me denuncies por calumnias e injurias, por favor. No tiene pena de cárcel después. Ya Milei lo va a prender por las malas. 30.000 pesos tenés que pagar. Tenías que pagar. Ya te transfiero, Franco. Ya está. ¿Cuánto es Gaciel? Esto de todos modos también la gente chequeado lo estuvo revisando por pedido de acceso a la información pública. Más de 4 de cada 100 en realidad patentes de autos en realidad que circulan en la Argentina lo hacen sin la chapa patente, lo hacen con documentos irregulares, documentos provisorios, como esa hoja de papel que está impresa en color rojo. Eso es provisorio. Eso existió siempre en el país, pero cuando te robaba a alguien la patente, lo tenías 2 días, 3 días. Ahora no mucho más. Ahora hay vehículos que están circulando por semanas, meses. Y no solamente autos, sino motos. 100.000, ¿no? 100.000 motos. Y esto es un peligro. Esto es un peligro. Depende de la impresión, no depende del gobierno nacional. El gobierno nacional pero se lo daba a la Casa de la Moneda, le quitó la Casa de la Moneda. Por le quitó a la Casa de la Moneda la potestad de poder imprimir chapas patentes, le dio una empresa privada. Las que se hacían no se repartían. Los registros automotores que dependían del Ministerio Público. Bueno, por eso. Todo esto es Julio Rivarona, el que tiene, digamos, en su organigrama la estructura esta, el Ministerio de Justicia. Esta empresa no está a la altura, definitivamente lo estamos viendo, insisto, salgan a la calle y mírenlo. Dicen que se van a poner al día pronto, pero la realidad es que hace ya bastante tiempo que funciona de esta manera. Este es el estado inútil de Milei y es a lo que vamos en un montón de sectores. Fíjense, por ejemplo, los remedios oncológicos
oncológicos que le quitaron a los pacientes. El gobierno dice que no es que se los quitaron, sino que estaban haciendo revisiones, lo mismo con la auditoría de las pensiones por discapacidad, donde directamente le sacan la pensión a las personas y después hacen un análisis para ver si les corresponde devolvérsela o no. Y esto es a lo que estamos yendo. Insisto, la motosierra cuando pasa por el Estado deja estas consecuencias. Y lo peligroso de esto, Fede, que me parece lo importante, porque si no es meramente algo decorativo, uno podría pensar, es en la identificación de los vehículos. Exacto. Para cuando suceden eventos de tránsito, ¿no? Lo mínimo sería excederte en velocidad en una avenida y que no te puedan hacer la multa. Lo máximo sería un accidente, una tragedia de tránsito donde los vehículos circulan sin ningún tipo de identificación y es un viva la pepa donde cualquiera puede hacer lo que se le cante. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero igual no te quejes porque si tenés alguna multa por no llegar patente, tenés la suma del salario mínimo que se aumentó 5.000 pesos. Es una locura, si te quiero Orlando. Ni una pizza te no, ni una pizza te diga Play. Pero digo, aumentó de 296.000 pesos a 302.500 pesos el salario mínimo. Es una vergüenza. Sí, lo fijó el gobierno de este monto. Los empresarios querían que vaya por ese lado, 300.000. Lo que decían los sindicatos es 650.000 pesos, como para acercarlo un poco a la canasta básica. Ni siquiera te digo que una familia puede vivir con 600.000 pesos, pero es algo mucho más cercano a la dignidad que 302.600 pesos para abril va a llegar a 322.000 pesos para agosto. Lo cómico de esto es que el número lo definieron personas que ganan 12 veces más que un trabajador de la mínima. Obvio. Personas que ganan muy por encima de esto, y como Javier Milei mismo lo admitió en su momento, no conoce el precio de la carne, no conoce el precio de la leche, no le importa cuánto cuesta. Me imagino que estas personas que lo definieron también lo hacían de esa manera. Justamente el colega Airi Jalad el año pasado había hecho una entrevista, no sé si lo tenemos, Fede, a un funcionario, secretario de Estado, que ganaba 3.200.000 pesos. Ajá. ¿Sí? Un poco por encima